En una de las tantas ideas que presenta el gnosticismo, se dividen a las personas en tres formas: los gnósticos, que es la categoría más alta y espiritual; los psíquicos, que son las personas que pueden entender que existe más allá de lo físico; y los ílicos, quienes son los que son más carnales, los que solamente ven lo material, lo físico y nada más allá de eso. La traducción al inglés de ílicos es Hylics, palabra que usó Mason Lindroth para nombrar a su primer gran juego que estrenó en 2015. Él es un artista de lo material, crea figuras abstractas y surreales con arcilla, transformó esta disciplina en una herramienta de desarrollo de videojuegos, creando diversos títulos cortísimos con esta idea y pasando a la gran escala con Hylics. Quizás su nombre sea una irónica referencia a la creación de un mundo a través de lo material, como también puede ser que haya más conexiones. Lo importante es que es un gran juego. Un título único que plasma el arte abstracto y surreal de su creador en un juego y aprovecha las ventajas de este para lograrlo. Si bien estaba en parte limitado por lo que se puede hacer en RPG Maker, explota las limitaciones de este mismo y logra crear visuales notables. Hylics me encantó. A pesar de sus falencias, cumplía con ser una experiencia sólida y única, dejándolo como un muy buen juego, pero su secuela lo llevó todo a otro nivel. Me hizo sentir un disfrute y goce que no sentía hace bastante tiempo. Mason Lindroth tomó mi ruta preferida al hacer una secuela: expandir lo que hizo el anterior, aprender de los errores y crear una experiencia nueva que no pierde la esencia que nos encantó, pero que aporta algo nuevo, mejorando en todos los sentidos, pero sin dejar obsoleto el uno. Su arte se intensificó y el hecho de estar en un juego fue llevado más allá de que esto sirva como complemento de la idea, pasando de un diseño de RPG básico a uno notable con mecánicas profundas. Mientras que el primero fue una obra artística experimental, el segundo es el resultado de todo lo que se aprendió en el experimento. ¿Podrá haber pasado la barrera de ser un gran juego y llegar a ser considerado una obra maestra o de arte? Esto es Hylics 2. Desde la pantalla de inicio que se hace evidente la evolución de una estática y simple a una llena de movimiento y fluida, para pasar a una escena elaborada y controlar nuevamente a Wayne, pero ya no en un movimiento limitado, ahora con 8 direcciones y en un ambiente 3D con harta profundidad y detalle. Si el primero se veía interesante, este se ve hermoso y atrapante. Mi primera impresión fue wow, de verdad evolucionaron la idea de manera notable. Pero antes de hablar más en detalle de esto, déjenme explicarles brevemente qué hace especial este estilo. Su creador tiene una forma particular de realizar varias de las animaciones y gráficos. Los personajes, escenas y otros elementos están hechos en arcilla real, la cual es digitalizada y editada con diversos filtros de tramado y coloreado, mientras que los ambientes suelen ser 3D. Esto me gusta mucho, le da un toque literalmente surreal, porque lo que vemos está hecho de lo existente, entonces se ve como algo de este mundo, pero al mismo tiempo no, creando así figuras abstractas que se ven extrañas, pero encantadoras gracias a la forma de llevar a cabo esto de Lindroth, ya que sus diseños, a pesar de ser raros, están llenos de personalidad y con excelente uso de colores, entonces nada se ve feo o incómodo, todo lo contrario, tienen su propia forma de ser bonito, y ahora, sin las limitaciones de antes, hay mucho más movimiento que intensifica esta idea porque puede expresar más personalidad. Antes el tramado tenía un rol mucho más relevante, pero se quedó más que nada en lo digitalizado, las animaciones, personajes y cosas así. Ahora los ambientes parecen más pintura, con colores pasteles bien fuertes y sombras marcadas, al estilo cel shading. Se mezcló notablemente lo que está digitalizado con lo que no, haciendo que nada se sienta fuera de lugar o como si no formara parte del mundo que se busca crear, el cual este mismo es simplemente hermoso de ver. Los colores y la forma abstracta en la que está construido convierte a cada zona en un deleite visual. Con un concepto como este podría ocurrir que se extraña la profundidad de las cosas o el posicionamiento,
Pero no es así, fue construido con cuidado para que se vea complejo pero no confuso. Y lo mejor de todo es que lo bonito que se ve no es el único incentivo para querer moverse por estos lados. Hay una fuerte importancia en la exploración y está totalmente justificada. Estos lugares, además de tener una forma y estructura fuera de lo convencional, también te incentivan a ver cada rincón que hay y utilizar las diferentes herramientas de exploración. Además de caminar, se puede correr, esquivar, saltar, planear, hacer un impulso en el aire y extender este para recorrer largas distancias. Esto es simplemente genial, no solo porque nos dan diferentes formas de movernos como queramos y al ritmo que nos guste, sino porque todas son usadas para encontrar secretos, los cuales valen totalmente la pena. Primero, al tener estas extrañas estructuras no siempre estará claro el camino correcto, por lo cual desde el vamos está incentivada la exploración, pero usar estas habilidades para moverse mejor y encontrar ítems, los cuales son muy útiles por cierto, es un buen premio por hacerlo, como también lo son las habilidades, cuales nuevamente las adquirimos haciendo exploración más profunda o un pequeño puzzle. Encontrarlas, además de ser bueno porque dan más ataque, se siente como un logro, y para los que se atrevan a salir más allá aún de la exploración normal, hay una especie de subquest que premia con algo que vale totalmente la pena, encontrando 3 cosas en especial. Nunca algo se siente como que es imposible o injusto de encontrar. De alguna u otra forma todo está indicado correctamente. Por lo cual, a pesar de que estaba dando vueltas en ocasiones y me demoraba en encontrar lo que buscaba cuando lo hacía, no sentía eso de ¿en serio? ¿Cómo iba a encontrar eso? Todo lo contrario, era más un momento ajá, por lo cual lo hacía más satisfactorio. La exploración también tiene elementos de plataforma, pero estos nunca son complejos y son para darle un poquito de profundidad a ciertas partes o secretos. Los controles, a pesar de ser 8 direcciones solamente, se sienten totalmente precisos y responsivos. Cuando saltamos hay un indicador en el suelo para que siempre sepamos dónde aterrizaremos. La posibilidad de planear nos hace corregir errores, entonces es una idea bien implementada, no trae problemas. No es perfecto en todo caso, hay inclinaciones que quizás se sientan un poco incómodas porque el personaje no salta como quiero por alguna razón en estas ocasiones, pero fue algo ínfimo. Moverse en este juego es muy entretenido y las diversas habilidades que tenemos nos dan la posibilidad de jugar a nuestra manera. Además, hay razones de sobra para querer explorar estos hermosos ambientes. Pero la pregunta es, ¿en esta ocasión habrá algún contexto o historia más clara para hacerlo? A diferencia del primer juego, donde empieza y acaba sin un claro desarrollo, acá hay una historia igual de simple, pero más elaborada y clara. El tirano Gibby que derrotamos antes lo están tratando de revivir y es el trabajo de Wayne detenerlo nuevamente, donde en el camino se encontrará con sus viejos amigos. Lo distinto ahora son las razones de ir de punto A a B, de B a C y así. Antes solamente el juego comenzaba y terminaba. Ahora hay un desarrollo, puesto que tenemos motivos para ir a los lugares. Son simples, pero dan un sentido de progresión más natural. También se suelen anticipar cosas con los escenarios. Por ejemplo, es clarísimo cuando estamos llegando a un jefe, y esto mismo se siente como tal, porque de verdad son como los guardianes de algo que necesitamos para progresar en la historia. En menor medida, tienen más emoción. Lo importante es que no se pierde la esencia extraña, ya que aún así hay poco contexto y está repleto de cosas que solamente podremos llenar con nuestra imaginación. Mantiene su simpleza y sencillez, pero con más detalles. Esta vez los NPCs no hablan cosas sin sentido generadas aleatoriamente y pueden decir diálogos interesantes, útiles, que nutren el mundo o simplemente que no aportan en nada. Además, el antiguo sistema de texto generado random no se botó totalmente a la basura. Hay cosas inentendibles, pero que son parte del carisma, como el hecho de que por alguna razón la casa de Wayne está llena de Waynes, donde hay un Wayne viejo que te dice a dónde ir y hay larvas Wayne, que por cierto les puedes hacer cariño, lo cual evidencia el notable avance en diseño, puesto que en el primero no se podía y ahora se preocuparon de agregar esta extremadamente importante función y totalmente requerida para los estándares de ahora. Así que bien ahí Lindrod. Este título se describe a sí mismo como surreal y sí que lo expresa. Sus colores pasteles y forma de estar pintado el mundo evoca una sensación de ensueño fuera de este planeta y extraña. Da la impresión que todo forma parte de una pintura. Antes se sentía esto más que nada con los fondos, pero en esta ocasión absolutamente
todo se siente así. Me sorprende que el creador pudo pasar su arte a la tercera dimensión con tanta eficacia. Evoca correctamente la idea psicodélica, y esto no es bueno porque es algo diferente o fuera de lo normal, sino porque está bien hecho. No es sencillo crear un arte de esta forma y que realmente se vea bien y atractivo. Acá lo lograron con creces. Por supuesto que recorrer todo este mundo tampoco es tarea tan sencilla. Hay enemigos en el mapa, por lo cual hay combates, y en este aspecto también es un avance notable. Hylic 2, al igual que su predecesor, es un RPG por turnos. Mantiene que no hayan encuentros aleatorios y en cambio podemos ver a los enemigos en el mapa, dándonos la opción de evadirlos si queremos al costo de perder posible progresión. Esto me encanta porque no tengo que estar preocupado continuamente con el miedo de que aparezca una pelea porque sí. Además, si siento que necesito subir mis estadísticas, entraré en combate más frecuente. Si no, evadiré enemigos. También tendremos la opción de hacer un ataque en el mapa, el cual nos dará una breve ventaja y una vez pasamos a la pelea, comienza lo bueno. El combate es elaborado, complejo y bien pensado, y además es importante destacar que hay 3 dificultades distintas. Está la fácil, donde nuestros personajes quitan más daño y tienen más resistencia, la normal, la cual no cambia nada del juego original, y la difícil, donde uno recibe un 25% más de daño, y es la que jugué yo. Uno puede cambiar cada una de estas en el momento que quiera al transcurso del juego, y es una herramienta bastante útil para los que puedan tener algún momento difícil con quizás algunos enemigos o jefes, porque en especial al final se pone bastante complicado. Antes de hablar de las mecánicas, hay que destacar la notable presentación visual. Sigue la misma lógica que el juego anterior, pero mejorado increíblemente. Las animaciones son casi totalmente en stop motion de arcilla y están logradas de una manera espectacular, con mucho movimiento. Ahora los enemigos se mueven, tienen diseños incluso más únicos y están repletos de personalidad. Se vuelven memorables, como este de un ojo o este que está como bailando, qué sé yo. Los fondos también son hipnotizantes y más elaborados. Por el lado de los personajes controlables, los ataques son representados en primera persona con las animaciones de una mano ejecutando los movimientos. Lo que sucede es abstracto, pero entendible y realmente entretenido. Se ve genial, es tan divertido que al menos a mí me daban ganas de imitarlo cuando los hacían. Cada ataque y consumible tiene una animación distinta, hay harta variedad y razones de sobra para usarlas. Las opciones que tenemos están notablemente equilibradas, hay un uso adecuado para cada una, no existe algún ataque exageradamente roto que usaremos siempre, como tampoco un camino fácil o rápido para acabar los combates. Aparte de nuestro snap, el ataque normal, están los gestos, la defensa y objetos. Los gestos son las habilidades especiales que encontraremos en televisores alrededor de los mapas, y estas se aprenden para todos y tienen diferentes funciones. Es de lo mejor que encontraremos explorando y es muy importante que los busquen. Una vez obtenemos uno, no hay que volver a visitarlo si es que encontramos a otro personaje. Una excelente mejora en comparación a Hylic 1, ya que en ese había que volver a cada tele cuando se nos unía otro party member, lo que lo hacía un tanto tedioso. Este juego tiene un énfasis grande en los estados alterados, buff y debuff. La gran mayoría de las habilidades ocasionarán algo de esto. Por ejemplo, uno de mis favoritos, Soul Crisper, quema al enemigo e inflige daño gradualmente, lo cual me fue muy útil cuando quería dañar a uno mientras atacaba principalmente a otro. La que puede curar añade el estado de defensa y cura un porcentaje pequeño. Hay otras más creativas, como aplicar un estado negativo que tiene uno a todos los enemigos, lo que daba paso a estrategias muy interesantes. Al mismo tiempo, cada personaje tiene una habilidad única que son útiles, haciendo que no se sientan todos exactamente igual. Wayne puede dañar gradualmente y bajar la potencia de ataque por unos turnos. Esto me ayudó demasiado con el daño aumentado de la dificultad hard y contra los enemigos que pegaban fuerte. Daysman puede curar y agregar un estado que protege de ciertas cosas y aumentar el HP total temporalmente, por lo cual tuvo el rol de healer más que nada. Samsnosa tiene casi el único ataque que daña a todos los enemigos, algo muy bueno, porque si todos lo tuvieran hubiera sido muy fácil. Este ataque, para que haga buen daño además, debemos construir bien al personaje. Finalmente está mi favorito, el de Pangorm,
un trueno que hace un daño pesado a cambio de stunear al usuario por un turno. Un excelente riesgo versus recompensa, y además tiene por lejos mi animación favorita y la más satisfactoria. Cuando dije que me gustaba imitarlas, esta era con la que más lo hacía. Es demasiado genial. La razón por la cual vamos a tener que usar todo nuestro arsenal es porque cada habilidad sirve para distintas situaciones. Los enemigos y jefes crean estas mismas, ya que aguantan harto, nos llenan de estados alterados y son varios a la vez. En difícil, el juego sí se sintió de esta forma y recomendaría jugar así, ya que te fuerza a pensar con más cuidado y elaborar estrategias, donde siempre hay más de una viable. Es buenísimo cuando el jugador tiene diferentes opciones, lo que sí, por el final quizás se ponga muy difícil, a niveles frustrantes. Personalmente no me molestó, porque sabía que siempre había una solución, solo que eran más específicas, pero la curva de dificultad aumenta sin preparación, así que entiendo que les puede molestar a algunos. De ser el caso, está totalmente bien bajar la dificultad. Entiendo que la zona final debería ser difícil, pero óptimamente el juego debería preparar gradualmente para eso. En general lo sentí complicado la primera vez que lo jugué, pero al hacer mi segundo run se me hizo más sencillo. Me di cuenta que todo lo que era muy difícil se trataba más de saber aplicar estrategias que sobre una especie de dificultad injusta. La clave está en saber qué enemigos atacar y qué estados poner a cada uno. Para añadir un poco más de personalización, se puede equipar un accesorio y arma, los cuales están divididos en dos. La primera es lo seguro, un aumento normal en las estadísticas, y el otro, más arriesgado, donde podrán otorgarnos mejoras altas al coste de sufrir estados negativos. Por ejemplo, uno de los que aumenta harto el ataque deja al usuario con efectos negativos, pero acá se podría usar la habilidad que mencioné antes de copiar los estados de uno a los enemigos. Hay otro que nos consume vida gradualmente, pero nos recupera el will, que es el nombre de la magia en este juego, y este es muy valioso, puesto que se puede acabar rápido. Tras un combate es muy probable que te quedes con casi nada de recursos, especialmente en Hard. Por eso alrededor de los mapas y el mundo hay bichitos que puedes destruir con la cachetada. Estos te recuperarán tu flesh y will, es decir, el HP y magia. Otra pequeña forma también de incentivar la exploración. El sistema de subida de nivel es igual al anterior. Cada vez que ganemos una pelea tendremos carne, la cual podremos usar en el mundo que seremos transportados si morimos para subir nuestro HP, que en este juego se llama Flesh. Cabe destacar que otra vez hay una pantalla de muerte genial. Si bien me gustaba más la expresión anterior, el esqueleto acá se ve muy cool. Este sector se mejoró mucho, puesto que es más claro a dónde podemos transportarnos y es más fácil de usar. También no es obligación morir para entrar acá, habrá lugares en casi todas las zonas que nos lleven. Esto es bueno para la gente que le molestaba tener que morir para subir sus estadísticas. Personalmente nunca iba al menos que perdiera, puesto que me gustaba ver hasta dónde podía llegar con las estrategias que estaba usando. Creo que es importante mencionar que se le intenta dar un giro a la habilidad Charge Up, la cual es la típica que aumenta las estadísticas del ataque, pero esta misma se puede mejorar con antenas que uno consigue ganando, las cuales se llevan a la isla de los televisores, una idea bastante interesante y que le da más rol a este gesto. Me encantó el combate en Hylics 2. Te motiva constantemente a usar las diferentes habilidades y crear diversas estrategias, lo que es muy bueno porque esto va de la mano con la increíble arte que tienen los comandos y las animaciones, por lo cual estarás viendo esta variedad que tiene constantemente. Y además, al tener esta alta dificultad es muy bueno porque cada vez que derrotas a un enemigo nunca más vuelve a aparecer, por lo cual se siente como que pasaste un pequeño desafío. Y ahora, hay algo más que falta destacar que hace tan increíble a Hylics 2. Y en realidad he omitido hablar una de las mejores cosas que me di cuenta al primer instante que inicié una pelea. Uno de los aspectos que logran crear una atmósfera increíble y logra solidificar la experiencia de Hylics.
La música es increíble. Ese tema de pelea va en contra de las expectativas. Es relajado, calmado, como si te invitara a tomarte tu tiempo porque las peleas serán complicadas. Y cuando ya entraste al calor, explota en una melodía atrapante, psicodélica y que calza perfecto con lo visual. Una sinergia increíble. Las composiciones están repletas de personalidad y es el tipo que calza perfecto con lo que estamos viendo. Este juego fue casi únicamente hecho por Mason Lindroth, excepto en el apartado sonoro, donde recibió ayuda de Chuck Salomon. Si bien en el juego anterior la música era buena, no era memorable y cumplía un rol muy específico. Ahora, con la ayuda de esta persona lograron componer una banda sonora increíble, memorable y de mucha calidad, que lo más importante, logra crear una atmósfera que dice correctamente lo que es Hylic 2. Y para lograr esto tuvieron que tener un acercamiento muy específico a la música. Y por suerte Chuck Salomon fue muy amable de responderme varias preguntas y me dijo en qué se inspiró y los géneros musicales que abarcan este juego. La idea principal gira en torno a lo psicodélico. Para lograrlo, se hicieron composiciones surreales, espaciosas y meditativas. En los temas más pesados, Chuck incorporó elementos de hard blues rock y metal, lo que él le gusta llamar psychedelic mystic blues. Él disfruta de bandas temáticas de rock espacial, se inspiró en Pink Floyd, Frank Zappa, Coheed and Cambria, Mastodon y realmente casi cualquier cosa de los 70 si nos referimos a tecnología o sintetizadores, donde él dice que su cerebro suele divagar. Cabe destacar que también es un gran fan de Chick Corea, trató de replicar su estilo de atmósfera escribiendo las piezas para esta banda sonora. Refiriéndose a lo más profundo, me contó que es importante mencionar a su padre, que cuando estaba vivo lo apoyó y le mostró toda clase de blues y música psicodélica, porque esos eran los géneros más preciados para él. Debo decir que de verdad se nota la inspiración, influencia y pasión en la música de Chuck, ya que logró crear temas increíbles y repletísimos de personalidad. Logró pasar estos géneros musicales de una manera increíble al contexto de un videojuego. El tema de jefe tiene partes calmadas, con buen ritmo y va progresando una melodía explosiva y loca, más que la del tema normal, con esa aura totalmente extraña y espacial, repleta de un sentimiento que calza perfecto con lo que es Hylics. Lo mejor es que no todo se queda en la increíble calidad de la música, esta se aplica de forma narrativa nuevamente. Verán, este juego tiene una historia extremadamente simple, con muy poco contexto, pero siento que esos vacíos se llenan a través de lo visual y sonoro, donde nosotros podemos imaginar cosas o sentirlas. Por ejemplo, cuando uno entra a un subterráneo hay muy poco que indica lo que exactamente es, pero la música da una sensación de que me estoy infiltrando en algo peligroso, claustrofóbico y secreto, sensación que se intensifica con la oscuridad y no saber dónde va el camino.
Hay una sección de plataformas como un videojuego, el cual es totalmente funcional y un buen cambio de ritmo, pero no es una maravilla jugable. La música, en todo caso, es un deleite y lo hizo mucho más disfrutable. No lo parece, pero entrega esa sensación de estar jugando dentro de algo o que es una cosa aparte, y personalmente me encanta, es una excelente composición. Las composiciones de Chuck son impresionantes, pero Mason Lindroth no se queda atrás, donde es él quien compone la música más extraña y difícil de comprender, la más similar a Hylics 1, pero que se siente más profesional, logra crear atmósferas y contar cosas. En la ciudad de New Muldul suena normal, tranquilo, y a la mitad cambia una melodía extraña, inquieta. ¿Acaso hay algo raro pasando acá? Quizás no todo es tan normal en este pueblo como lo aparenta. Disfruté tanto la música porque era un género al cual no estoy acostumbrado y no lo suelo escuchar, pero la forma en la que fue llevado a la idea de un videojuego fue increíble, y hay varios temas que no me he podido sacar de la cabeza. Logran, sin duda alguna, crear de nuevo esa sensación psicodélica y surreal que va totalmente acorde con lo visual. Es difícil de describir, de verdad se siente como la música es parte de ese mundo. Es buena y de alta calidad. Todos los elementos están unidos a raíz de la idea visual, pero no solamente como complemento. Cada uno destaca por sí solo. La exploración, tienes que moverte por todos lados, encontrar secretos y así ver estos increíbles ambientes. El combate te incentiva a usar las diversas habilidades y así sentirse variado. La música tiene un toque especial, logra llevar un género poco usual correctamente al contexto del videojuego, así creando composiciones que se salen de lo normal pero funcionando completamente. La experiencia que entrega Hylics 2 es difícil de replicar o encontrar de una manera bien hecha en otro lado. Todos los elementos del juego te dicen lo que es de manera correcta y logra ponerte en un sentimiento y ánimo atípico de los RPGs. O en verdad de los videojuegos en general, donde se logran expresar las intenciones de una historia a través de los elementos que planteó el artista, lo abstracto, surreal y expresionista. En ni un segundo uno rompe conexión con la idea, incluso en las partes más distintas. Cuando adquirimos la nave para volar, podemos ver el hermoso mundo en toda su gloria. Uno podría pensar que estaba todo construido para verse de un ángulo, pero no es así. Además va acompañado de una música relajada y que hace sentido con los colores. La parte de plataforma, a pesar de que pareciera no tener ni un sentido y se ve muy distinto al resto del juego, gracias a su música y forma de estar construido, en verdad no desconecta de la idea. Me gusta que uno pueda entrar a la nave y ver al equipo en diferentes cosas también, tener un pequeño diálogo, es una forma de conocer, aunque sea un poquito, sus personalidades, que por cierto, sus diseños se han cambiado levemente. Pangorma ahora tiene un casco, supongo, como con forma de pescado, y Deisman una armadura y un supuesto peinado, mientras que Samsnousa cambió su gorro, y Wayne está igual, pero se puede cambiar su traje a uno con un poncho o algo así. La verdad, no sé qué tiene exactamente, pero este cast se siente memorable. Además de sus diseños, me gustan mucho y siento que puedo entender perfectamente qué tipo de personajes son. Quizás porque es más claro ver sus formas de ser en las animaciones de correr y planear, o puede ser el hecho de que de verdad sentí esto como una aventura y me suponía las personalidades de cada uno, como también están los breves diálogos que existen. Por mi parte al menos, me sigo quedando con Wayne, que aún no sé qué tiene que me gusta tanto, pero luego de él estaría Samsnousa, que me encanta que tenga esa idea tipo maga, por así decirlo. Hay que considerar que también hay un buen contraste de colores, es decir, cada uno tiene paletas distintas y esto ayuda a diferenciarlos más, como también se podría asociar quizás a alguna personalidad.
La consistencia en la construcción del mundo no se queda solamente en lo mencionado, también se ve en detalles como poner nombres diferentes a las cosas, como los estados alterados, o en que algo tan cotidiano se ha usado de objetos, como los cupcakes, plátanos, cafés y otros. Es a la vez un poco cómico, donde eso es casi lo único que es realmente semejante a algo de la vida real. Algo que hubiera sido genial, sí, es ver una mano distinta por cada personaje, pero es un detalle menor. Los combates los disfruté mucho y los que pudieron ser frustrantes se apaciguaron bastante gracias a la música, donde estaba más preocupado de mover la cabeza al ritmo que estar pendiente por molestarme. Este juego dura aproximadamente 8 horas, un poco más, un poco menos, dependiendo de cómo juegues, si haces la quest secundaria, si quieres encontrar todos los secretos o si simplemente quieres pasarlo rápido. A mí no me molestó para nada la duración, creo que da lo mismo cuánto dura un juego, igual depende un poco del precio, pero como este es barato, da lo mismo porque cada segundo se siente de calidad, es una experiencia buena constantemente y eso es lo que importa cuando se habla de duración. Me cuesta encontrar algo realmente negativo sobre este juego, porque todo lo disfruté muchísimo. Cualquier problema del anterior fue corregido y lo que encontraba básico fue expandido. Quizás no sea un título para todos, ya que la apreciación de las cosas difiere de cada uno. Yo estoy seguro que es excelente, pero si no te gusta este tipo de arte para nada o no estás interesado en una experiencia tipo artística, quizás no te provoque nada. Por mi parte, lo disfruté como no lo hacía hace tiempo con un juego. Todo es coherente con lo que intenta hacer, las peleas son adictivas y entretenidas, rompe la posible monotonía visual que podría tener el combate por turnos en primera persona, haciendo que pueda ser entretenido para cualquiera. La exploración tiene sentido, nos premia satisfactoriamente nuestra curiosidad y la historia, por más simplista que sea, logra por otros medios hacernos sentir cosas o echar a volar nuestra imaginación. Mason Lindroth logró un trabajo increíble. Pudo pasar su estilo al 3D sin problema, haciéndolo más bonito aún. Presenta stop motion interesante y fluido. Su arte abstracta, expresionista, surreal y extraña está lograda de manera notable. Se ve bonito y no como un intento de poner estas ideas al videojuego, sino como la manera correcta de hacerlo, dando como resultado algo expresivo y realmente artístico. A pesar de cambiar elementos que aportaban a la rareza del anterior, como el diálogo aleatorio, añadir más contexto y pasar una música en general más coherente y comprensiva, logra mantener la esencia de este a través de otras sensaciones, las cuales se sienten mejor elaboradas y profesionales. El encanto del original sigue, pero dentro de otro escenario. Este juego logra crear una atmósfera única, realmente psicodélica, y que logra transmitir sentimientos de una historia sin tener que recurrir al diálogo excesivo, sino a través de la contemplación de los otros elementos, y eso me encanta. No diré spoilers, pero la pelea final me emocionó tanto y se sintió intensa. Solo a través de muy breve diálogo, recursos narrativos como poner una pelea inganable antes de la historia y una impresionante composición. Sentí cosas que juegos tratan tan duro de hacerlo pero no logran. No siempre todo depende del mucho texto para que podamos sentir cosas. Si se usan bien los elementos, se puede lograr de todo, incluso sin ni una palabra. Hylics 2 no se siente como una obra experimental, sino como la evolución del primer juego que lo fue, donde se improvisó en todos los aspectos y se aprendió notablemente de los errores, llevando muy bien el género RPG en el que abarca al tener buenos combates, exploración y maneras de moverse, como también una forma interesante de presentar la historia. Sus elementos están bien logrados, son cohesivos y coherentes entre sí, y todo esto a raíz de una idea artística increíble, única y que muy difícilmente se puede ver llevar a cabo de esta forma tan buena. En todo lo que es mi opinión, Hylics 2 es una obra de arte y diría que me encantó, pero la verdad me enamoró. Es definitivamente uno de los mejores juegos que he jugado en mucho tiempo. Lo disfruté muchísimo y quizás lo ponga en mi top 10 de juegos de la vida o algo así. Eso ya está un poco más complicado, pero el punto es que ahora le doy el rating más alto que se puede otorgar en este canal, que van a ser esos juegos que se quedarán por mí para siempre, yo creo. Y antes que nada también es muy importante que sepan que siempre el rating es un poquito separado
de la review en general, ya que es mi opinión totalmente sobre el juego, cómo yo lo disfruté o sentí, mientras cuando intento de explicar los factores es algo más objetivo, bueno, se intenta ser objetivo, así que no entiendan mi juicio como la definición total del juego, sino que lo importante es que vean los puntos que di para llegar a esto. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este extenso análisis. De verdad lo aprecio. Y si les gustó, ya saben, por favor dejen un like. Y si no lo han hecho, suscríbanse activando la campanita para que les avise cada semana cuando suba un video. ¿Y a ustedes les llamó la atención Hylics 2? Y el 1, si es que ya vieron mi review o lo jugaron, me gustaría ver su opinión en la caja de comentarios. Se despide Kaiser Pudú.